¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Buenas noches, soy Julio Barco y esta noche vamos a transmitir para todos ustedes una reunión importante, ya que hoy día vamos a ver una antología, la antología Yo construyo mi país con palabras, que es una antología que acabamos de editar en la página de Amazon. Es un libro que vamos hoy día a conversar ese libro, vamos hoy día a ver de qué trata, vamos a esperar que se vayan conectando. No se olviden que estamos transmitiendo como parte, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo como parte de la campaña Lenguaje Perú, que es una campaña que lo que busca es generar más lectura, generar más ideas, más diálogo sobre la lectura y también promoción cultural y sobre autores. Y justamente hoy día vamos a conocer a una antología, que es una antología importante, que se llama Yo construyo mi país con palabras. Y yo les voy a contar un poco del trabajo que hice para hacer este libro, les voy a contar un poco de qué va, dónde lo pueden conseguir, y luego de la charla vamos a tener a tres poetas invitados para esta jornada que nos van a contar también y van a también conversar acerca de su poesía y acerca también de su trabajo poético. La antología, como les cuento, yo la tuve terminada el año pasado, la tuve terminada el año pasado, a fines del 2019, pero en realidad el trabajo de la antología, el trabajo interno de la antología, como ustedes saben, pues no solo emite un año, es un trabajo de más de 10 años de leer poesía peruana, de estudiar poesía peruana, porque no basta solamente con escribirla, sino también hay que analizar qué hay detrás del texto, hay que observar la poesía al margen de lo que puede ser Lima. Entonces, verla en el norte, en el sur, y ver a todos los promotores, todos los grandes paradigmas que ha dado esta década, ¿no? Una década con bastantes publicaciones, con bastantes libros. Mandamos saludos a los amigos que acá nos mandan saludos. Editorial Metaliteratura, que es una editorial argentina. La editorial Metaliteratura nos dio la aprobación para sacar esta antología allá en Argentina, y es una antología que ustedes pueden bajarse por Amazon. Y bueno, yo para esta antología preparé un prólogo que se los quiero ir leyendo y de paso comentándolo para que vean un poco el clima en el cual va a ser mi trabajo en esta antología. Sé que actualmente en nuestro país tenemos un montón de antologías, hay bastantes proyectos muy interesantes de querer antologar lo que estamos haciendo ahora, pero me parece que algunos, por ejemplo, la mirada que tienen es una mirada demasiado céntrica, demasiado centrada en lo que vendría a ser la capital, y hay otros autores que de pronto no han explorado toda la movida que fue la década del 2010 al 2019, al 2020, que tuvo muchos protagonismos en el interior del país, grandes poetas con un estilo muy propio, muy marcado, con una voz lograda, que es lo que como poetas o como lectores de poesía buscamos, no simplemente pues una obra para leer un rato y ya, sino una obra que nos permita también analizar, estudiar, generar una idea crítica, ya que la poesía es una invención, pues, ¿no? De la crítica de los signos. Entonces, hay acá, en estas 50 voces que yo antologo, que yo selecciono, en esas 50 voces hay una mirada múltiple. Luego de esta selección hicimos para febrero de este 2020, hicimos una convocatoria a nivel nacional y participaron más de 100 poetas, y de esos 100 poetas elegimos a 15 que son los que también integran la otra parte que serían los nuevos frutos. Es decir, acá tenemos a 64 voces, una cantidad bastante alta, como ustedes pueden escuchar, de gente que está escribiendo poesía, de gente que está haciéndola mediante sus libros, sus páginas web, revistas, no, en todos lados, en Apurímac, en el norte, en partes también de la selva, y toda esa idiosincrasia, todo ese bagaje y esa mirada la metí a este libro que se llama Yo construyo mi país con palabras. Esa idea de Yo construyo mi país con palabras viene, pues, como ustedes saben, de un verso de Washington Delgado, ¿no? Que es un poeta de la generación del 50, que curiosamente mi generación no lee mucho, ¿no? Ya hemos olvidado un poco ese referente, y a mí lo que me apasiona de este poeta de Washington es
su natural sensibilidad hacia el Perú profundo, hacia lo que podría ser nuestro país. Hay un compromiso del poeta hacia la región, hay un compromiso del artista con su entorno, que no se limita pues a decir un discurso, ¿no? Sino a crear belleza, a crear ideas, a crear, en ese caso, Washington Delgado crea pues una obra poética muy interesante. Y esta idea, la idea de construir una identidad nacional, de construir lo que somos por dentro, que básicamente es una reflexión con signos, una reflexión donde interviene la razón, pero también interviene pues los pensamientos que han sido emanados por signos. ¿Cómo nos construimos como país a través de nuestros escritores? Y no es solamente algo que Washington Delgado dice, sino es algo también que está dentro de la propia literatura universal, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que los europeos, sus grandes poemas, sus grandes cantares de gesta, son justamente cantares que hablan sobre los orígenes de estos lugares, ¿no? Acá también tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, la Araucana, ¿no? En Chile, que habla de cómo se va fundando ese espacio, es decir, poemas épicos, poemas integrales que buscan una identidad que no necesariamente pues es cerrada o es chauvinista. Hay que tener criterio con esto, porque no necesariamente nos referimos pues a una sola manera de ver el Perú o a una sola forma de entender el Perú. Creemos que el Perú es una cuestión múltiple, que hay muchas miradas para entenderlo, hay muchas perspectivas para entenderlo, y qué mejor que los poetas, qué mejor que las poetas, que son los que están más cerca del lenguaje, pero no el lenguaje sofisticado de la filosofía, o no el lenguaje de la política que busca el poder, o no el lenguaje de la economía que nos mete al consumo, sino el lenguaje más libre, el lenguaje de la mente, el lenguaje de la imaginación. Justo hoy pensaba en el placer que hay en la literatura, en el placer que nos da la poesía finalmente. Es obviamente un acto de la mente, un acto del pensamiento, de la crítica, pero también del gozo, del placer. Entonces, para mí hacer este libro ha sido reconstruir un poco el documento histórico de esta región, de esta época, y ha sido pues un trabajo de largo plazo, ¿no? Y les voy a leer acá ahora para que ustedes vean los epígrafes con los cuales empieza este trabajo y vayan ustedes observando las esencias que he querido, digamos, mostrar digamos, seleccionar para que vean el talento, que es un talento que está en más de 64 voces, que de hecho no son todas las voces que ahorita escriben poesía, ¿no? Hay muchas voces de grandes poetas que no incluyo, porque también veo que pueden ser otro poeta de su propia dimensión lírica, lo puede representar mejor. Sin embargo, son buenos poetas también. Y bueno, este libro, como les digo, tiene un epígrafe de Washington Delgado que dice: yo construyo mi país con palabras, digo cielo cuando miro el cielo. Luego también puse un epígrafe de un poeta que hace poco leí, que se llama Tomás Ruiz Cruzado. Si ustedes están buscando algo de poesía interesante, algo de poesía que no es muy conocida, lean a Tomás Ruiz Cruzado. De él elegí este epígrafe, este verso que me encantó, que dice: mi patria es un muchacho muerto. Mi patria es un muchacho muerto. Que me parece también muy interesante para poder ver cómo nos vemos o cómo se ve la realidad dentro de la propia matriz que es el país. Luego también puse algo de Verástegui, que es un poeta, y también de Vallejo, pero Verástegui dice: porque una lengua hablará por tu lengua y otra mano guiará tu mano si te quedas en mi país, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Este verso que como ustedes deben saber, aparece en el primer libro de Verástegui, que se llama Los Extramuros del Mundo, que de hecho es un libro épico y que ya todos seguro han leído. Este verso me gusta porque de alguna forma hay un mensaje ahí claro, es juvenil, es un mensaje adolescente, ¿no? El mensaje del sueño, el mensaje del horizonte utópico, el mensaje de que no nos quedemos solamente con la resignación, ¿no? Transformemos, creemos creativamente, creemos lúcidamente, creemos poéticamente, etcétera, nuevas posibilidades. Yo creo que esto de acá, porque una lengua hablará por tu lengua y otra mano guiará tu mano si te quedas en mi país, ¿no? La construcción de la unidad, que podría ser, pues, la construcción muy bien, ¿cómo están? La construcción del país. Y luego también un verso de Vallejo que me encantó. Ustedes saben que Vallejo tiene una gran crítica a toda la poesía de su época, ¿cierto? Los critica a todos, los critica por ser europeizantes o por no ser, digamos, nacionales y por no buscar una propia identidad en su poética. Y él dice una cosa muy, muy interesante, muy chévere, que yo ahí anoté para que ustedes también vean de qué va este texto. Y dice: Lorca es andaluz. ¿Por qué no tengo yo el derecho de ser peruano? ¿No? Y es muy interesante, eso es un Vallejo, ¿no? Dice:
Lorca es andaluz, ¿por qué no tengo yo el derecho de ser peruano? César Vallejo, ¿no? Que es una idea que me ronda también, porque es como, ¿cómo podemos crear a nivel de nuestra singularidad como región algo que sea universal, ¿no? Al final de cuentas, lo que Vallejo hace es universalizar su espacio geográfico, su espacio sentimental, como ustedes saben, es la parte andina de Trujillo. Entonces, hay también ahí esa idea de la construcción, ¿no? De la construcción de una identidad, de la construcción de una mirada, de la construcción de una arquitectura mental, de un espacio. Y como ustedes saben, pues, ¿no? Los literatos, los poetas, somos los que estamos invitados a la tarea de crear los mitos, de crear las ideas que van a contagiar lo que somos para esta época, ¿no? Entonces, un poco también por ahí va el asunto. Y luego puse un verso de Varela, de Blanquita Varela, que es una poeta que también sigo leyendo, me sigue enseñando. Varela es una poeta que tiene un level muy respetable, especialmente, personalmente me encanta el libro de Barro, y ella puso un verso que dice: eres el sol, el aguijón del alba, el mar que besa las montañas, la claridad total, el sueño. Y también la simbología solar, me interesa en Varela, la simbología solar, la simbología de un espacio que se va abriendo, de un espacio que de pronto se va mostrando luminoso, que es también el espacio poético, ¿no? Que es el espacio poético que de alguna forma, a diferencia de otro tipo de arte, la poesía nos puede llevar de una manera instantánea, pues, a lugares que están en nosotros, pero que no nos recordamos o de pronto no estamos pensando en ellos. Entonces, esta idea que tiene Varela de proyectar lo solar como una identidad me pareció muy refrescante y lo usé también como epígrafe, ¿no? Entonces, esos de ahí son los epígrafes con los cuales yo abro ese trabajo y luego escribí un prólogo de más o menos unas 15 páginas, se lo leería todo, pero eh, no sé si tengamos ese tiempo, pero les voy a leer algunas partes para que vean algunas ideas, sobre todo porque también he tomado este trabajo como excusa para reflexionar sobre la poesía de nuestra época. O sea, la poesía de nuestra época no ha sido reflexionada por nosotros mismos. Si ustedes se dan cuenta, las únicas webs que tenemos, que han sido, digamos, tutelares y que han tenido espacios de difusión han sido Vallejo Company y Poesía Sub-25, cada uno cogiendo un espacio de su propia estética, que personalmente yo siempre observé que también era limitada a cierta región y a cierta mirada, a cierto estilo. Vallejo Company menos, porque Vallejo Company me parece que es una de las webs más interesantes, ya que internacionaliza todo el fenómeno poético latinoamericano, y no solamente regional, pero las otras páginas, que también son importantes y son aportes, no se han abierto una mirada más horizontal, y es lo que estoy buscando acá. Y por ejemplo, eh, aquí por ejemplo, en una parte de esta antología digo 2010, 2019 y época de la explosión virtual, reinventando la nueva Alejandría. Para mí es determinante que esta época es determinante el papel que tiene la Internet que tiene con todos los poetas. Estamos en el momento en el cual encontramos a poetas como Leoncio Bueno, que fueron parte de las invasiones que estuvieron acá por los barrios como Comas, que fueron anarquistas propiamente, o encontramos a Verástegui cuando aún estaba vivo, usando el Facebook, por ejemplo, junto a otros poetas como Miguel de Alfonso, Julia Bon, o poetas más jóvenes como Chumbile, o como Álvaro Estrella, o como Alexander Ilesaca. Entonces, eso ahí no había antes, no había un espacio público tan inmediato donde todos podíamos vernos, todos podíamos mantener un diálogo entre real y entre la realidad y la ficción de lo que hacemos. Y acá yo digo esto, digo, no hay duda de que lo más importante a nivel sociedad para nuestro siglo fue el desarrollo de la Internet, es decir, la globalización en la que finalmente vivimos. Pienso en todo lo que aportó y se creó y crea bajo el soporte virtual. Esta revolución de la comunicación abrió el camino a muchos libros, espacios de difusión, foros y noticia. Los autores cobraron nuevas dimensiones e igual la cultura de leer y escribir libros. Esta nueva Alejandría permitió la exploración de muchos lenguajes y constituyó una alternativa y herramienta para reconocerse. La computadora y el Internet son pues un acuario donde el aquí y el ahora se fusionan. Y más abajo digo, ese fenómeno, claro, se da más entre los jóvenes, aunque los poetas más adultos, pienso en Alonso Bueno, por ejemplo, se adaptaron a los nuevos accesorios de comunicación. No obstante, son los grupos poéticos más importantes, sea Tajo en Lima, Mutantres en Lima, La Chimba en Arequipa, Dragostea en Arequipa, Caput en Tacna, Sub-25 en Lima, Sociedad NN en Cerro de Pasco, los que utilizaron más este espacio para dar a conocer su obra, intercambiar información
y organizar eventos a nivel nacional. O sea, en esta época, en la época, exacto, en la época que vivimos, como planteo, hay una nueva Alejandría. Por primera vez tenemos acceso a todos los libros que queramos bajarnos por Internet y que se pueden bajar por Internet. Tenemos formas de publicar mucho más inmediatas que las que no tenían antes. Tenemos mucho más comunicación con todos y eso abre también puertas para la creatividad, ¿no? Tanto para la creatividad poética como también para reflexionar la difusión y definir qué papel tenemos en las sociedades hiper globalizadas e hipercapitalistas. ¿Qué función tiene ahí el poeta y qué papel tiene ahí la poesía? Entonces, todos esos grupos que menciono, Mutantres, La Chimba, La Costea, Caput, Tajo, Sub-25, Sociedad NN, son grupos que no pueden existir sin ese espacio. Y en ese espacio dialogan, en ese espacio se enfrentan, en ese espacio difunden su arte, hacen sus eventos, etcétera. Entonces tenemos uno lugar, un espacio libre, abierto, para usarlo como queramos, que es el Internet, y hasta donde se puede usar, podamos usarlo para difundir poesía de manera afirmativa, crear libros, crear soportes, armar eventos, etcétera. Y luego, más abajo, comento un poco sobre el concierto de la construcción, ¿no? Yo llamo concierto de la construcción a esta primera etapa en la cual vamos a encontrar cómo se recicla todo lo que fue los movimientos de vanguardia del pasado, ¿no? Ustedes saben que del 70 al 2000 vamos a ver que en el Perú hay tres movimientos grandes que van a ser vanguardistas en un sentido en el cual van a buscar un diálogo, van a atacar a la sociedad en lo regional, como Hora Cero, como Cloaca, y van a buscar pues ser una crítica total. Pero ¿qué pasa del 2000 para adelante? Todo eso de ahí se recicla. Y yo acá escribo esto, que dice, si bien pensar en un solo territorio es enfrascarnos dentro de límites, se hace necesario mirar adentro un instante para reconocernos, lejos del prejuicio, en los sonidos y signos que sacudieron la década. No solo los que por los medios de comunicación a su favor lograron visibilidad. Cuando digo esto, yo me refiero a que tengan en cuenta de que en esta época, hago un pequeño paréntesis, no necesariamente la visibilidad va de la mano con la calidad. Uno puede ser un poeta muy visible, con muchos likes y todo, pero no necesariamente puede ser un poeta que tenga una obra de calidad y que trascienda y que esté dándole algo más a la poesía peruana. Cuando yo hablo de poesía, quiero que quede claro esto, yo hablo de tradición, yo hablo de un movimiento en el cual nos insertamos porque venimos de un pasado, estamos construyendo un nuevo camino, nuevos senderos. Entonces, pertenecemos a esa construcción que es la lengua todo el español y todo humana, pero en nuestra singularidad, la peruana, en nuestra tradición, ¿no? Peruana y también todo el continente. Entonces, a nivel de eso, reflexiono que no necesariamente, como les digo, la calidad va de la mano con la publicidad y viceversa, ¿no? Tú puedes ser un gran poeta, hay grandes poetas que yo acá antologué, seleccioné y que de pronto no son muy visibles, ¿no? Por ejemplo, el propio poeta, saludos por ahí amigos, el propio poeta Albert Estrella, ¿no? Albert Estrella, por ejemplo, ya hablaremos de su poesía, es un gran poeta que tiene un perfil bastante bajo, pero que su poesía, ustedes la leen, tiene bastantes herramientas de esta época y reflexiona con esta época y nos abre puertas para seguir escribiendo poesía y para seguir innovando y para seguir creando nuevas formas de poetizar, ¿no? Y por ende digo, observándolo así, la construcción de la poética nacional recae en ciertas manos, corazones, ojos y mentes lúcidas que impulsaron desde sus espacios el fenómeno poético. Ahí yo soy afirmativo, amigos que me escuchan, la poesía la hacemos gente que la pensamos de manera lúcida, no la hacemos locos, no la hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer, no, es un acto consciente, es un acto creativo, es un acto de lucidez, un acto también intuitivo, pero es un trabajo, a eso voy, es un arte, por ende es un trabajo que, como digo, cae en ciertas manos, corazones, ojos y mentes lúcidas que impulsaron desde sus espacios el fenómeno poético. Es necesario entonces dar un repaso de todas las voces aquí encerradas. Y aquí les voy a contar a quienes estamos antologando. Oscar Málaga, que es el primer poeta que antologo acá, Oscar Málaga es nuestro último beat vivo. Oscar Málaga es lo más raro que tenemos en la poesía peruana contemporánea. Es un poeta que viene de la época en la cual existía Allen Ginsberg, ¿no? Allen Ginsberg, que era un poeta a nivel mundial, que de pronto movía con el hipismo, movía ideas globales, atacaba la guerra, tenía una posición política que iba de la mano con las protestas. En esa época, Oscar Málaga también sintoniza con todo ese mundo y él viaja y conoce a Bolaño y todo esto, y él está vivo todavía, yo acá lo recupero. Digo, Oscar Málaga es nuestro último big vivo. Su vida es un largo itinerario por varios continentes, buscando alimentar el fuego de su verso.
constancia y destino. Para mí Oscar Málaga es un poeta trotamundos, ¿no? Hay dos poetas en nuestra tradición, y también creo que en la tradición poética de muchas regiones, ¿no? Están los poetas que hacen una vida académica, no son los poetas académicos que están dentro de un ámbito académico, y los poetas que están en el mundo, que están viajando, moviéndose, y que son, por ejemplo, no sé, pienso en los poetas como Ezra Pound, que de pronto era un genio, pero no estaba necesariamente pues, en un circuito académico, sino estaba pues, viajando, moviéndose, o de repente otros poetas, ¿no? Como el propio Oscar Málaga, los propios poetas de la generación Big, o el propio Enrique Verasti, ¿no? Que no son poetas que se metieron a trabajar en lo académico, y si hay otro camino, que es el camino académico. Entonces, Oscar Málaga es un poeta trotamundos, ¿no? Y es el primero que es ontólogo. Y luego digo, casi 50 años después de sus primeros poemas punks, Málaga resplandece, ¿no? Y ya daré después un seminario sobre Oscar Málaga, porque Oscar Málaga es un poeta que tenemos que estudiar, que sí, luego vamos a intercambiar PDFs con todos los que están acá escuchando, vamos a hacer un intercambio, un puente para que todos, bueno, y además pueden entrar a mi página web, a la página web que tenemos, que es lenguajeperú.p, donde pueden bajarse 50 libros de la poesía peruana de este momento. Bueno, como les digo, Oscar Málaga entonces es el primer antologado, y el siguiente antologado es Miguel Ildefonso, ¿no? Y yo creo que Miguel Ildefonso, acá digo, Miguel es una de las voces más prolíficas de la poesía peruana contemporánea. Y Ildefonso reinventa los géneros, reinventa los discursos, no copia, crea, combina, fusiona personajes de todas las tradiciones, y así crea su propio lenguaje. Una voz privilegiada para entender los fondos en los que perdura, como en esta flor, la poética. Y bueno, grosso modo, brevemente, Miguel Ildefonso es un poeta muy importante en el sentido en que ha creado una obra que, por muchos motivos, es una obra que, frente a la tradición, dialoga con la tradición, se expande con la tradición, no se queda en hora cero, intenta hacer un camino nuevo, también desde su propia exploración. Y Miguel tiene más de 15 libros de poesía en los cuales ha ido confirmando su talento, su arte y su propia mirada. Y del antólogo también un poema que justamente es un poema épico de Miguel, porque es el poema que se llama, no sé si ustedes lo han leído, que se llama José María, ¿no? Y este poema, José María, es muy paradigmático en la obra de Miguel, porque Miguel también es un poeta que usa la posmodernidad, pero su mirada es andina. Entonces, en Miguel hay una hibridez entre lo andino, que puede ser, pues, ¿no? Sobre todo el andino en provincia, en Lima, ¿no? El andino que está buscando el Ande, pero dentro de lo que puede ser Lima, que es una urbe asfixiante a veces, y lo que es la posmodernidad, lo que es el rock. En la poesía de Miguel encontramos esos dos referentes, que bien lo podemos también encontrar en Luis Hernández, ¿no? Luis Hernández, este poeta, o Luis Hernández, también tiene ese registro, ¿no? Pero Miguel yo creo que lo expande de una forma muy interesante, y acá también lo antologo con ese poema, José María, que de hecho es un poema muy interesante para analizar esta sensibilidad de Miguel, ¿no? Y luego, luego dice, Trenelembur de Eduardo Borjas es uno de los poemarios más logrados de la década. Para los que no conocen a Eduardo Borjas es un poeta, saludos con todos, saludos. Para los que no conocen a Eduardo Borjas, yo lo conocí en la propia universidad, cuando conversábamos entre las aulas, tomando café, siempre hablábamos de poesía, y Eduardo Borjas ya preparaba este poemario, que les cuento que deben sí o sí leer, que es un poemario muy bien logrado, que se llama Tren de Lemburg, ¿no? Tren de Lemburg es un libro, si ustedes leyeron Poeta Nueva York de Lorca, es algo así como esa mirada que tiene Lorca con la realidad, digamos, de Nueva York, pero adaptada a Lima de una manera apocalíptica. O sea, si de pronto en los horas cero hay optimismo y hay horizonte utópico, ya en los poetas como Miguel Ildefonso o como ya Eduardo Borjas, que es un poeta del 2000 para arriba, ya hay una mirada mucho más apocalíptica. Ese libro recoge un montón esa intensidad de la urbe acelerada, donde de pronto la poesía es un fenómeno muy particular, muy personal, que no es de todos, ¿no? La poesía no es pues una cosa de masas que estamos pues viendo en la televisión y que va a salir en Canal 4 o 5, o que va a ser como Maluma, ¿no? Que sale en un carro, y pues no, así no va a ser la poesía, ¿no? La poesía está en esta propia modernidad, según la sensibilidad de Eduardo Borjas, está, saludos con todos, está mostrando algo loco, que es la propia mirada de la persona sensible, que se da cuenta de los automatismos de la realidad y que canta eso, ¿no? Entonces, Eduardo Borjas en este libro logra esa mirada, y yo qué digo, ¿no? Trenelembur de Eduardo Borjas es uno de los poemarios más logrados de la década, lenguaje que, a pesar de su trabajo,
sostiene la frescura y la intensidad de su caos. Su vida y su obra se fusionan en un torrente donde su voz poética enciende todas las calles, ¿no? Hay un viaje interior de la nueva urbe aquí, ¿no? O sea, porque además Eduardo Borjas no es un poeta como los Hora Cero, que son poetas más directos, sino en Borjas también hay una mirada recogida, una mirada profundamente introspectiva sobre la propia realidad, que no es para nada optimista, ¿no? O sea, tú lees ese libro y lo que más te deja es una sensación de desasosiego, ¿no? Que es una sensación también que la poesía como tal, en la buena poesía, ¿no? Pienso en Pessoa, o pienso en muchos poemas de Vallejo en Trilce, ¿no? Que tienen también esa parte que es lo desasosegado, ¿no? Que es una poesía que pues te hace ver la realidad como tal y duele, ¿no? Entonces, en Borjas está eso y además está todo un trabajo con el ritmo muy interesante, muy bien logrado. Y bueno, estamos Oscar Málaga, Miguel Ildefonso, Eduardo Borjas. El siguiente poeta es Juan de la Fuente Umexu. Juan de la Fuente Umexu es penetrar un paisaje, leer la poesía de Juan de la Fuente Umexu es penetrar un paisaje convulso, interno y amoroso. Su mejor libro es también uno de los más bellos registros de un poema largo escrito en el Perú, Vide Cor Tum. Hablar de Juan de la Fuente Umexu es hablar de un poeta ya con una mirada lograda. Juan de la Fuente viene publicando desde hace más de 30, 20 años atrás. Él ha quedado finalista en muchos premios, como el Copé, y ha ganado otros premios también. Y bueno, al margen de esta parte de los premios, él es un poeta que tiene una mirada muy guiada a lo oriental, ¿no? Ustedes saben que la mirada occidental, la mirada oriental son miradas muy particulares, o la mirada propiamente indígena, o propiamente la mirada, no sé, de cada región, es una mirada del cosmos diferente. Entonces, lo que de alguna forma recoge Umexu es una mirada más oriental hacia el Tao y lo combina pues con un registro donde hay mucha lectura sobre poetas también orientales y sobre todo este libro que se llama Vide Cortum, que lo publicó Paul Guillén, que es una antología que salió en, si no me equivoco, la antología lo publicó Perro de Trapo, una cosa así, que lo saca también, que lo sacaba Paul Guillén con la pintora Ale Wendorf, ahorita no me acuerdo el nombre, pero este libro, en esa antología, Vide Cordum, que acá seleccionamos, es un poema largo, de aliento así largo, que son más de 20 páginas y tiene pues un viaje hacia la intensidad, tiene un viaje pues hacia toda una contradicción de la mente, de la propia eh, mirada, digamos, que maneja, ¿no? Que de hecho es bastante lograda dentro de lo que es el panorama poético nacional. El siguiente poeta que recupero en esta antología es Gómez Migliaro. Ustedes saben que Gómez Migliaro también es un poeta que tiene bastantes poemarios publicados. Curiosamente, Gómez Migliaro también tiene un poemario que se llama Construcción Civil, que también va un poco también con esa idea, ¿no? De armar desde la poesía un registro y de identidad sin caer en lo chauvinista, pero sí de registrar lo que es nuestra idiosincrasia, ¿no? Y luego acá pongo, hay una lucidez brutal en Gómez Migliaro, que sacude desde adentro la poesía peruana. Gómez trabaja el verso desde la médula misma de la realidad, su fusión y entrega con el país. En libros como Construcción Civil lo vuelven una de las figuras necesarias para leer, para entender y leer la poesía nacional. Crítica, lucidez y desenfado con la realidad del lenguaje. Lo que más tiene la poesía de Gómez Miliaro, se lo digo así de una forma resumida, ya que hablamos de poetas que ustedes pueden leer y pueden pues analizar su poesía durante semanas, meses. Yo se lo resumo en algunas palabras, sin querer minimizar, solamente para que quede una introducción, ¿no? Pero como les digo, Gómez Miliaro es un poeta que va evolucionando en cada poemario, ¿no? Ustedes saben que él empieza con un libro que se llama Nada como los campos, ¿no? Y si ustedes leen Nada como los campos y luego leen Construcción Civil, que son como 8 libros después, van a ver que hay una evolución increíble hacia la onda cubista, hacia la onda mucho más sucia, defragmentada. Su poesía ya no se lee de manera lineal, hay un soporte que podría ser como el collage, pero muy bien, muy tensado, que hace que sea una poesía que duele y que también sea una poesía muy crítica. Y de hecho, celebramos a Gómez Miliaro también porque recibió pues, el premio Lira, ¿no? Que no es un premio para nada despreciable, sino es un premio importante a nivel de la región o a nivel de nuestro país, ¿no? El siguiente poeta que selecciono es Montalbetti, y como ustedes pueden saber, ¿no? Por los comentarios que a veces hago por el Facebook, Montalbetti no es un poeta que a mí me apasione tanto, sin embargo, creo que es genial y creo que es una voz lograda
es una voz muy, muy lograda y muy diferente a todas las voces que hay en la poesía peruana. Yo creo que lo que hace Montalbetti, acá digo, actualmente, Montalbetti actualmente conquista el cielo extranjero. Creemos que su poética funda un estilo y mirada propia, ahí su rareza, genio e importancia. Aunque a veces, aunque a veces en la voz de Montalbetti encontramos a un irónico profesor explicando sus teoremas del lenguaje y la mente, también observamos una voz profundamente singular, ¿no? Con una larga trayectoria, inaugura el quehacer del poeta como intelectual del lenguaje. Y algo muy curioso que les cuento, algo breve de Montalbetti, es que leyendo hace tiempo unas entrevistas que le hacían a Montalbetti, me parece que el periodista Pajares de Perú 21 le decía, ¿no? Me sorprende que tú siendo poeta seas inteligente, le dice, ¿no? Porque Montalbetti, pues ustedes saben que es un poeta académico, ¿no? Un poeta que te puedes armar un ensayo muy bien estructurado y que tú lo vas a leer y que lo vas a decodificar y por ende es una cosa trabajada, ¿no? Académicamente. Entonces, eso, ¿no? Montalbetti es un poeta inteligente que usa de forma lúcida lo irónico que puede ser toda la posmodernidad, todo el lenguaje. Él es un chosquiano y ha estudiado todo su registro y la usa para hacer una poesía muy, muy vertiginosa a nivel de profundidad, de hondura intelectual, pero a su vez también muy irónica, muy crítica. Como yo suelo decir por ahí, por mi Facebook, es como un profesor que está explicando sus ideas. Seguro ustedes leyeron el libro Seminario de Foucault, que es uno de los últimos libros de Montalbetti. Es un libro, de hecho, interesante para analizar toda la maquinaria con la cual él crea su propia poesía, con la cual él piensa su propia poesía, y con la cual, por ejemplo, él intenta también teorizar toda su maquinaria. O sea, Montalbán es un poeta teórico, es un poeta académico, que es algo que no tenían los poetas anteriores, ¿no? Es un valor y por ende también acá lo junto, ¿no? Y luego, el siguiente poeta que mezclo, para los que recién se juntan, soy Julio Barco, estamos hoy día conversando de la antología Yo construyo mi país con palabras, antología limitada de la poesía peruana. En breves momentos vamos a tener a Luis Gil Garcés, vamos a tener a Cristian Alarta, poeta de Arequipa, Gil Garcés de Betumbes, y también vamos a tener a Willy Dávalos de Cusco también, que son poetas regionales y que van a leer ahora sus poemas y vamos a charlar con ellos, pero les quiero hacer un breve resumen de los que están acá seleccionados. Y bueno, el siguiente es un poeta que también mostró mucho punche con su primer libro, su único libro. Hay una tendencia paradójica, ¿no? Hay poetas que publican un solo libro y con un solo libro ya conquistan el cielo de la poesía peruana. Pienso, por ejemplo, en Oquendo Damat, ¿no? Oquendo Damat, o el propio, este poeta de Manuel Morales, ¿no? Manuel Morales, por ejemplo, y Oquendo Damat son poetas de un solo libro. Y con un solo libro ya se hicieron parte de nuestra tradición, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que Chumbile también tiene ese plus, que logra un libro muy maduro, y su primer libro, su único libro, que es Mashka, que es un libro que, a pesar de que hay algo de hora cero, también hay algo de esta época, hay algo que ya no es hora cero, que es algo, un sello más personal, y que por ende lo incluyo. Y acá digo, Antonio Chumbile crea una nueva lengua contestataria. Eso es muy importante, ¿no? Para Chumbile la poesía, al menos en Nazca, no se queda solamente en ser pues una poesía como la de Montalbetti, que niega la posibilidad de decir el lenguaje, ¿no? Porque Montalbetti está en el conflicto del propio decir, ¿no? Es un conflicto además ontológico y un conflicto por ende mucho más intelectual. No, Chumbilla está más en lo vivencial, más en la carne, más en el hueso, más en el hambre, ¿no? Entonces, sería más vallejiano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y más Juan Ramírez-iano o más verastellano, que también son poetas que asumen la gran matriz vallejiana de poemas humanos, ¿no? Y hacen su propio avatar, ¿no? Y Chumbilla entra dentro de esa gran tradición, de hecho ya lo han dicho otros críticos, y yo que digo, Masca como un tubérculo andino, es un poemario radical para tiempos radicales, nada de sentimentalismos llorones ni poesía pop. Chumbile es la urbe y la calle, es decir, una música convulsa. Nos enfrenta como pocos poetas a la totalidad de la realidad, una mirada diferente, intensa y problemática. Ojo con eso, ¿no? Es un poeta que nos enfrenta a la problemática de la vida urbana, de la vida que puede ser cuando subes un bus, te agarras del pasamano, te quedas dormido porque has trabajado 8 horas y estás ahí pensando, ya, de eso poetiza Chumbile. Ahí está la poesía de Chumbile. Por ejemplo, un caso paradigmático en su poesía es este poema que se llama Me llamo Sudor, ¿no? Me llamo Sudor, que todos lo escuchamos más de 1000 veces, porque Chumbile lo leyó como si fuera pues su himno de batalla, ¿no? Yo conozco a Chumbile además por Tajo, que es un grupo también que fue importante para esta época,
pero de una forma más silenciosa, pero también dejamos ahí nuestros libros, y Chumile, de hecho, nos mostró esos poemas al inicio cuando él los estaba creando, y este poema al menos, Me llamo Sudor, que empieza, y me acuerdo, empieza: ante todo, padre, madre de familia, señorita, joven estudiante, disculpen por infectar su lindo viaje, ¿no? ¿Y por qué dice esto Chumilde? Porque Chumilde usa la voz del que sube a venderte caramelos al bus, ¿no? Tú estás en tu bus escuchando lo que te dice Julio Barco, estás en tu bus escuchando lo que te dice Sócrates, ¿no? Estás en tu bus escuchando lo que te dice Platón, ¿no? Sobre que los poetas han sido expulsados de la academia, ¿no? Y Chumilde te dice: ante todo, padre, madre de familia, no, disculpe por infectar tu viaje. Entonces, ahí hay una mirada que rompe con lo urbano y que va más allá de lo urbano, y que Chumilde aporta, ¿no? Y que me parece importante rescatar. El siguiente poeta, son 60 poetas, así que voy a hacer los 15 primero, y luego la siguiente semana vamos a seguir con esto, porque son 64 poetas, para que ustedes vean que la poesía no está muerta, no es un arte antiguo, es un arte que lo hacemos, como yo, jóvenes en todas partes del Perú, del mundo, de Latinoamérica. Sé que ahora me escuchan gente de Argentina, de Bolivia, le mando saludos a los amigos de Bolivia, Chile, de Argentina, de Colombia, también de México, sé que nos están escuchando, y hasta allá también van a llegar todos estos poetas que estoy ahorita comentándoles. Busquen estos poetas, son poetas, son talentosos, hay talento en el Perú, hay talento en nuestras regiones, que no está solamente limitado pues a la posesión, sino al espíritu, a la crítica, a la creatividad. Y el siguiente poeta que seleccioné es Julia Wong. Y Julia Wong es una poeta que también tiene ya un largo registro, tiene muchos libros ya publicados, y yo pongo acá, con una vasta trayectoria como poeta y novelista. Julia Wong es una de las voces más silenciadas de la década. Posiblemente el silencio de Wong posiblemente sea porque no sabemos insertarla en ninguna generación, ¿no? En el Perú tenemos esa costumbre de que todo es, cada 10 años hay una generación, ¿no? Nosotros somos el 2000, 2010, 2020, está la generación del 70, 80, 60, 50, en el 40 no hubo casi nada, luego el 30, cuando muere Chocano, antes están todas las vanguardias, de 1910 a 1920 están todas las vanguardias, Vallejo, etcétera, y luego en adelante, ¿no? Y se dan cuenta que todo ha sido priorizado por décadas. Entonces, Julia Wong es como Pablo Guevara, otro gran poeta, Pablo Guevara, que era un poeta que no sabíamos si era de 50, porque Pablo Guevara también publicaba en el 60, también era pata de la gente del 70, era amigo de los poetas del 90, ¿no? Entonces, Julia Wong es igual, ¿no? Tiene una mirada más abierta en las generaciones, no es representativa de una generación, pero sí lo es de una obra, que es lo más importante, de libros y sobre todo de arte, ¿no? Yo acá, además, digo, arriesga con la intimidad y sacude desde su desarraigo, desde lo cosmopolita, ¿no? Además, por lo que digo, la voz de Julia Bond no se inserta dentro de nuestra región, ¿no? Porque Julia Bond tiene algo también de lo extranjero. Ella vivió por muchos años en Europa, estuvo también en Portugal, además ella estuvo en Chepén, donde hace un festival de poesía hace más de 10 años. Entonces, tiene todo ese registro, y además tiene familia pues oriental también, entonces China, entonces como que hay toda una mezcla de culturas muy interesante, ¿no? Algo también que le pasó a Verástegui, ¿no? Verástegui también era afrodescendiente, era también andino, era también chino, entonces había muchas razas, perdón, muchas culturas, eh, mezclándose en su arte, ¿no? En su sensibilidad, como que no estaba restringido solamente a una mirada. Entonces, algo así siento también en Wong, y por eso me lo antologué. El siguiente que voy a mencionar hoy día es Hugo Velasco. Hugo Velasco, busquen a este poeta, Hugo Velasco. Justo ayer hablaba de Hugo Velasco en mi taller, porque ayer justamente hablábamos de 6 poetas peruanos contemporáneos, y Hugo Velasco es una gran voz, tiene un gran registro, tiene una larga trayectoria de poemarios, tiene más de 6 poemarios publicados, y lo que me interesa de Hugo Velasco es su dedicación. Tú lees la poesía de Velasco, Velasco le mete fórmulas, le mete matemáticas, y siempre está experimentando, ¿no? No se queda solamente en un registro, está variando en cada libro y está haciendo cosas muy interesantes. Yo que digo, Hugo Velasco es uno de los más cultos, por cierto, prolíficos y silenciados poetas del Perú contemporáneo, con más de 6 libros publicados, donde transita entre el erotismo y el delirio de la urbe. Se hace necesario regresar y descubrir sus obras, ¿no? El siguiente poeta que antologamos es a Nilton Santiago, que es un poeta también ya reconocido de forma internacional, ¿no? Que tiene ya una larga trayectoria también. Y luego yo de Nilton, me encanta su crítica a la sociedad contemporánea, desde la fiebre de lo lúdico y lúcido, sin omitir la belleza, recientemente premiado en Chile, ¿no? Hace poco Nilton ganó el premio con el Huidobro, y la poesía de Nilton
Es una poesía también que critica la posmodernidad, critica la vida contemporánea, pero siempre desde un registro que podría ser más oral, más a lo Antonio Cisneros, que no escapa tampoco pues, de las imágenes muy bien logradas. Eh, Él tiene una naturalidad para eso, para la música también muy interesante. Entonces, eh, el siguiente es Beethoven Medina. Beethoven Medina es un largo y obstinado creador. Si ustedes pueden buscar en la campaña que estamos ahora transmitiendo, en la campaña del lenguaje Perú, la semana pasada, el viernes pasado, entrevistamos a Beethoven Medina, que es una figura contemporánea de la poesía del norte, de Trujillo. Y Beethoven Medina, decimos, Beethoven Medina es un largo y obstinado creador. Su trabajo con los números es singular y necesario de atender. Gracias al tesón de este trabajo logró gestar tal vez su trabajo más sólido, Éxodo a las 7 estaciones, una voz potente del norte peruano, con una obra ya larga y entregada, con agudeza y espíritu crítico. También es, con su volumen, Edición Extraordinaria. Edición Extraordinaria es una antología de las más importantes y bellas de la poesía trujillana, ¿no? Perdón, norteña. Y va de Vallejo, va de Grupo Norte hasta Andrea Cruzado, ¿no? Todo un siglo que Beethoven Medina antologa, ¿no? Ahí también ese libro búsquelo. Y luego digo, uno de los más grandes proyectos para dar a conocer la poesía norteña. Y bueno, el siguiente poeta que antologo acá en Yo construyo mi país con palabras, como ustedes pueden ver, ya vamos, no sé cuántos poetas, vamos Oscar Málaga, Miguel Ildefonso, Eduardo Borjas, Umexu, 4, Montalbetti, 5, Chumbile, Julia Wong, 7, Hugo Velasco, 8, Lito Santiago, 9, Beethoven Medina, 10, y vamos con el 11, que es Paul Guillén, ¿no? Paul Guillén es deudor de épocas donde la poética era rebeldía y crítica, esto por influencia de Hora Cero, grupo del cual formó parte en su última etapa. Hay más de ello en el trabajo de Guillén, Estudio y Praxis. Actualmente oscila entre los ensayos de poesía peruana. Y bueno, Paul Guillén tiene también una larga trayectoria de escritor, de poeta sobre todo, pero también una larga trayectoria de teórico, de ensayista. Quizá lo más importante que él ha hecho también ha sido hacer registros sobre lo que es Enrique Verástegui. Y acá lo que yo rescato de él sobre todo es su último libro, Hospital del Viento, donde tiene poemas que ya trascienden lo que puede ser Hora Cero y ya se meten a la posmodernidad y usan otro tipo de registros muy interesantes, ¿no? Entonces, el siguiente poeta es José Naxujara. José Naxujara es un joven intelectual que mezcla los diferentes códigos, lenguajes y potencias de lo poético, ¿no? José Naxujara, otro talento también de esa época, tiene solo un libro que se llama La guerrilla elegante. Él valoro mucho su verbalidad, su facilidad para usar todos los registros y poetizar. El siguiente es Albert Estrella, destaca el uso de la ciencia para poetizar, también en las plataformas de la virtualidad, no se aparta de la lectura de lo crítico y lector empedernido de Rodrigo Fresán, ¿no? De Albert Estrella ya hemos comentado anteriormente. Si ustedes quieren saber más sobre Albert Estrella, les invito a que entren a Lima Gris. Yo escribí un artículo sobre Albert Estrella. Es un artículo donde hablo de toda la poesía de Albert Estrella. Y Albert Estrella, lo interesante, como les decía al inicio también, es que por ejemplo, en su libro Doggy Style, que es un libro que es uno de los últimos libros que sacó, Doggy Style, por ejemplo, mezcla toda la mirada que tiene un usuario cuando se conecta a Internet, no sé, las ventanas que aparecen en Windows, no sé, los links, los hipervínculos, todas las imágenes, toda la indumentaria virtual la usa para poetizarla, ¿no? Y lo bacán de Albert Estrella es que lo hace de una forma inteligente, de una forma irreverente, no es solemne para nada y de una forma lúcida, ¿no? Ya es un valor para generar un nuevo tipo de poesía, un nuevo tipo de camino. Luego tenemos también a Paul Forsyth, luego también hablamos de Mario Morquencho, luego también está, bueno, de Mario Morquencho, trabaja el verso delirante. Mario Morquencho es un poeta piurano que tiene 3 libros muy interesantes. Uno de ellos es un mar alcoholizado, un libro muy interesante. Y Praxitacel, que es un libro que habla de la enfermedad de su hermana, que fallece luego, que es un libro muy delirante también, pero lo que yo rescato de este poeta es su trabajo con el lenguaje, un trabajo muy logrado, donde pues desata todas las formas del delirio de un poeta, la mirada de un poeta en la modernidad, ¿no? De hecho, en mi página Lenguaje Perú
pueden bajarse su libro Un mar alcoholizado totalmente gratis. Ahí está el lenguaje.p. Luego también seleccioné a Carolina Fernández, que es una poeta. Lo que me interesó de Carolina Fernández, pues básicamente es que trabaja londino desde un registro bastante académico y bien logrado. Luego también tenemos pues a John Martínez, tenemos también a Álvaro Cortés Montufar, que es otro poeta muy interesante, que tiene un libro llamado Apurímac Radio Poder. Luego el libro Fe de Bruno Pollack, que también es un libro bastante logrado. A David Novoa, que es otro poeta trujillano. Eh, luego alguien también que tenemos que comentar es Pedro Faberón. Pedro Faberón, que es una voz rara en todo lo que es la poesía peruana contemporánea, ya que Pedro Faberón se ha dedicado pues al trabajo periférico de la ciudad. Él trabaja con espacios en la selva, está ahí con los chipivos dentro de su propia cultura, y este trabajo es de una exploración, una mirada más cristalina sobre estos fenómenos, y lo muestra pues usando la poesía y reflexionando sobre ella, ¿no? Por ejemplo, hace poco publicamos en Lenguaje Perú un libro que se llama La razón poética, que les invito a que lean. Es un libro donde Pedro Favarón hace una especie de reflexión sobre la modernidad, la poesía y cómo la modernidad, con sus lenguajes tan lógicos, está destruyendo el mundo, y cómo la poesía tiene un lenguaje más subjetivo, el arte tiene un lenguaje más espiritual que también se conecta con lo andino, y a partir de eso hace pues una mitificación de la tierra, una, un horizonte utópico más llevado pues a lo vernacular, o propiamente a los espacios en los cuales se vive, ¿no? Como las culturas chipivas. Y yo que digo, Pedro Faberón empezó su viaje poético escribiendo sobre el Moro, para luego mutar a diálogos con el mundo masónico en diferentes libros como Puca Alpa, que me parece que ya fue editado por 4 veces, traducido creo que al italiano hace poco. Su poesía registra las esencias del mundo andino desde la sencillez y la naturaleza. Y bueno, como les digo, tenemos a muchos poetas más en esta antología. No sé si ustedes quieran sacar alguna pregunta sobre la antología, algo que no les haya quedado claro, para invitar dentro de un rato a otros amigos también para conversar con ellos y seguir con la antología. Bueno, entonces, el siguiente poeta, no sé si ustedes conocen a Salomón Valderrama, ¿ya? Salomón Valderrama es un poeta también que tiene ya como más de 5 obras publicadas, con un registro barroco. Ustedes saben que había toda una movida neobarroca que iniciaron en Cuba, eh, que tenía, por ejemplo, al gran Rodolfo Nostroza, poeta peruano, un poeta barroco. ¿En qué sentido barroco? En el sentido en que son ya la exageración de los estilos, ¿no? Ya llevan pues la exageración como un motivo más, y Salomón Valderrama tiene esa onda. Hace sonetos, pero no hace sonetos, digamos, españolizantes, sino hace un soneto con la propia oralidad andina, y además, dentro de la métrica, no sigue la métrica como tal, que sería A, B, B, A, ¿no? Sino hace una especie de A, B, C, A, hace un cambio de ritmo, porque también está buscando meter a la métrica el registro andino, pero no un registro andino pues calmado, pasivo, ¿no? Sino un registro andino pues desde lo más marginal, desde lo más problemático, ¿no? Y que además señala pues lo olvidado que es ese mundo, ese espacio, y también lo importante que es descubrirlo y de pronto también problematizarlo, ¿no? Es un poeta muy pesado. Yo recomiendo que lean su obra. Es un poeta muy denso. De hecho, no es un poeta de una sola lectura. Por eso por acá no sé si tengo alguno de sus libros, tal vez. Pero yo lo seleccioné por eso. Me parece interesante. Me parece muy interesante en Salomón Valderrama su propia rigurosidad que se le impuso él mismo, ¿no? El poeta solo se impone su propio límite. Ustedes como escritores, ahora me escucha seguro gente que también escribe, ustedes solo ustedes se ponen el límite al cual quieren llegar. Entonces, en este caso, Salomón quería pues quiere hacer una poesía con un rigor estético muy, muy denso, y
logrado, ¿no? Luego el siguiente poeta que vamos a mencionar es Jean Coronel. Jean Coronel es un poeta tacneño, de los más talentosos en Tacna, y Jean Coronel, es inevitable no pensar en Jean Coronel y en la movida de Tacna que fue Caput, una movida donde también estaba, por ejemplo, Mariana Espesúa, o también estaba, por ejemplo, Women Skepsis, que es un gran editor, un gran gestor, un gran lector de Churata. Y de Jean Coronel, acá digo, el trabajo de Coronel recorre ya varios libros, explora tanto la poesía oral, en el sentido del mundo quebrado, y la incapacidad de usar el lenguaje desde una mirada arraigada en el mundo de la psicología. Entonces yo creo que en Coronel, como Coronel es un psicólogo y trabaja desde ese espacio, hay una mirada irónica sobre el propio arte poético. No es un poeta que vive lo utópico, sino está problematizando sobre el decir, sobre qué se puede decir, sobre qué decimos los poetas, y en base a esos registros y su reflexión arma su propia poética. Es algo muy interesante también. La siguiente poeta es Tilsa Ota, que abre su poética desde la posmodernidad, que se cuestiona como yo y apertura pues un diálogo más empático. La posmodernidad de Tilsa Ota pues está en lo pop, está pues en la mirada más fresca. Tilsa ya es una poeta que está jugando ya con un decir más juvenil, más de ese momento. Y yo creo que eso también es algo clave para tenerla en cuenta dentro del proceso de la poesía contemporánea, ¿no? Y luego tenemos pues el siguiente, que es un poeta muy interesante también, bastante olvidado, que es Gabriel Basalar López, ¿no? Gabriel Basalar López es también una voz de las más interesantes. Tiene solo dos libros. Yo tuve la suerte de acceder a uno que es inédito. Está pero muy bueno. Y el que uso para esta antología se llama Buenos Días Tempestad, que también se lo pueden bajar en Lenguaje Perú. Y digo, el poemario Buenos Días Tempestad arroja un arte maníaco de alto voltaje punk y en perpetua rebeldía con las formas y modos, ¿no? Me gusta y me parece atractivo lo que hace Basalar a nivel estilístico, porque no parte de lo solemne. Es un poeta, ustedes lo van a leer, está en perpetua rebeldía con el idioma, con el decir, y tiene un registro muy interesante. Y luego, también para esa antología seleccionamos lo que fue la movida de los hermanos Vera, Santiago Vera sobre todo, que tiene también una poesía antipoética, y también vimos lo que fue el movimiento de la ACLIC, ¿no? En nuestro país, que estuvo protagonizado por ciertos jóvenes como Kevin Castro o Jesús Lévano, ¿no? Que son los que yo también selecciono para esta antología. Jesús Lévano, de hecho, hace poco publicó un libro que se llama pero al revés. Yo publiqué también un artículo en Madrid sobre este libro y está muy bien logrado. Es una convulsión bastante volcánica. El Ébano tiene tú lo lees, es como escuchar una música a toda velocidad. Esa intensidad lo tienen pocos poetas y el Ébano lo logra. Yo creo que es el más cuajado de todo ese movimiento. De hecho, convoco a Ébano y también a Kevin Castro para esta antología. Bueno, Kevin Castro también tiene dos libros muy interesantes, ¿no? Sobre todo Norcorea, que analiza estructuras y también juega con los géneros, algo que también me parece interesante analizar y reflexionar. Y de esta manada de poetas, alguien también que está un poco olvidado, que es un poeta de Andahuaylas, que se llama J. Steven Medina, que es un poeta también muy interesante, que termina también siendo parte de ellos, pero yo creo que él hace una movida solo, muy personal, una movida donde por ejemplo, podría estar también eh, este poeta Portilla, ¿no? Un poeta también allá de Nahuaylas, y que simplemente es alguien que está haciendo poesía muy moderna, muy fresca, metiendo todos los registros, pero desde una parte que podría ser más bien digna de una poesía regional, ¿no? O sea, es también un poeta híbrido de esta época, ¿no? Y muy interesante también lo que hizo, por ejemplo, Arnold Francia, que ya no pertenece a esta movida, pero también creo que Arnold Francia, junto a los poetas de los ACLI, son también influenciados por otra movida que nace en México, ¿no? Si ustedes analizan la poesía de esta década a nivel de Latinoamérica, así como en el Perú tuvimos Tajo, Mutantres y otros grupos más, en Latinoamérica, por ejemplo, nació el grupo La Red de los Poetas Salvajes, ¿no? Y La Red de los Poetas Salvajes es un movimiento que nace en México,
y tiene, por ejemplo, a poetas como Justin Elchi o David Mesa o poetas como Héctor Hernández, que hacen poéticas muy, muy alucinantes y ya empezando la década abren poéticas muy, muy densas de libros de libros de más de 500 páginas donde experimentan con todo. Hay un renacimiento poético en varios poetas. Otro poeta también que tiene esa mirada, esa onda, pero que no está tampoco muy estudiado, es el poeta chileno Nicolás López Pérez. Nicolás López Pérez también tiene esa efervescencia que tendría un David Mesa o que tendría, por ejemplo, un Jesús Lévano o, guardando las distancias, un Arnold Francia, ¿no? Arnold Francia también es deudor de esas poéticas, de la red de los poetas salvajes, y también hace algo muy interesante. A pesar de que todavía Arnold Francia no publica nada, sigue siendo inédito, lo poco que ya muestra es autologable y es digno también de que ustedes lo conozcan, ¿no? Luego está también el poeta Omar Líbano. Omar Líbano y Chumbile son dos poetas que son parte de Tajo, ¿no? En esta década, como les cuento, en el Perú, están en Tacna los Capuc, están en Lima los Tajo y Mutantres, luego está Sub-25, luego en Arequipa está Dragostea y está La Chimba. La Chimba es un grupo también que dialoga con Tajo, son grupos que son igual urbanos, que buscan en la urbe su modo de motivar también un poco sus energías creativas, y ya grupos como Sub-25 son grupos que ya son más nativos, que ya vienen de las movidas que hay en España, como la Casa Luna Miguel, donde todo ya es virtual, donde todo ya es simplemente por foros o por Instagram, etcétera. Ellos son los primeros que van a meterse a todo ese negocio, y luego ya los poetas que siguen a la retaguardia van a también fagocitarse, ¿no? Y van a cambiar y van a meterse a otro tipo de grupos o revistas, etcétera. Entonces, hay una metamorfosis entre grupos, revistas, espacios, poetas, poemarios, poéticas durante toda esta década. Bien, el siguiente poeta es Omar Líbano, y Omar Líbano es un poeta que yo acá pongo, fue parte del colectivo Tajo. Como saben, Tajo fue un grupo donde yo también pertenezco, y Omar Líbano tiene ya publicado tres libros de poesía, dos libros de poesía, perdón, y un libro de cuentos, pero su segundo libro de poesía, que salió publicado también en México, que se llama Silencio, la tierra va a parir un árbol, que de hecho es un verso de Huidobro, ¿no? El poeta imaginista chileno. Está muy bien hecho, es un libro, porque el primer poemario del libro no, es un libro más bien horaceriano, pero ya lo siguiente ya es más personal y se va a lo onírico y se va a explorar temas más afectivos y temas más de largo aliento, y también temas que buscan ser, como por ejemplo lo es a veces Albert Estrella, o por ejemplo como a veces lo es Lévano, que buscan ser también totalizadores de lo que es la época, ¿no? Hay grandes poetas en esta época que quieren también fundar propias poéticas, propias miradas, y Líbano está intentando también ese horizonte tópico. Y luego otro poeta también interesante es Rafael García Godos, que tiene también varios poemarios que me gustan porque tiene una mirada, a diferencia de lo que hemos comentado, él sería más cercano a Héctor Hernández. Él haría más una poesía más conceptual, una poesía más de metapoética, metaliteraria. De hecho, su último libro, Moxon, que lo publicó Luz Editores, es un libro muy bien logrado, un libro que tiene una arquitectura demasiado intrínsecamente lograda a nivel de lo que es la poesía, lo que es escribir poesía, estar dentro de una casa poética. Y es un libro, es como una especie de maquinaria muy interesante, y también lo incluyo por eso. Otro poeta poco reconocido, también de acá del espacio, es Fernando Guaroto. Otro poeta también del norte es Ray Paz. Ray Paz viene también motivando toda la movida norteña. De hecho, Guaroto antes de pasar a Ray Paz, Guaroto tiene también una movida que se llama la poesía negra, y en Guaroto me interesa la mística que él tiene. A pesar de que solo ha publicado algunos plaquetas, ya muestra pues una madurez o muestra una faceta muy importante, ¿no? Que es la mística poética que pocos poetas tienen también, ¿no? Porque una cosa es tener la sensibilidad poética, otra cosa es ser o hacer más poesía del lenguaje, ¿no? Hay como que ciertos poetas tienen el duende, ¿no? Como que tienen ahí algo, una mirada, digamos, una sensibilidad, y yo creo que ahí está Guaroto. De hecho, recién está empezando, tiene una poesía germinal, pero también muy interesante. Luego, en el norte, Guaroto es Lima, en el norte, Ray Paz es un intelectual norteño, lector agudo de todo tipo de literaturas. Lo bacán de Ray Paz es que Ray Paz le entra también a Jung, le entra también a Eyerson, es un gran estudioso. De hecho,
Es un ejemplo de Ray Paz, es un ejemplo, escuchen esto, amigos, de la forma en la cual podemos crearnos espacios culturales en esta época. Él impulsa un fomento lector en su espacio, o sea, él hace campañas de lectura para su propia comunidad, algo que pocos poetas hacen, que me parece muy paradigmático. Bueno, eso en la parte ética, pero en la parte poética, tiene ya varios poemarios publicados, su primer poemario, La música de las esferas, también es un libro muy interesante, y el libro eh, también, o sea, digamos, la música de las esferas es una etapa más mística, podríamos decirlo así, porque la música de las esferas viene pues de una filosofía pitagórica, pero luego también hace un poemario pornográfico, ¿no? Y cada poema es pues una página pornográfica. Entonces, es un poeta camaleónico que puede cambiar de registros, no se queda solamente en un tono, que puede pasar de la vulgar manera a la sacra manera, que me parece también que es una cosa muy norteña, ¿no? Si ustedes leen la poesía de Watanabe, ese poema de Watanabe está en piedra alada, me parece, creo que sí, que dice qué delicioso es poder pasar de los pensamientos abstractos a las cosas más vulgares, ¿no? Entonces, yo creo que eso está en este poeta también norteño y está también en su poesía. Y en el norte no está Rey Paz solo, porque en el norte, en esta década, tenemos también a Gloria Portugal, que Gloria Portugal es una poeta muy lograda en los cortos, intensos. Yo leo la poesía de Gloria Portugal y no puedo pues dejar de pensar, pienso en una poeta alemana, eh, esta poeta alemana que era amigo de Gottin Friend. Bueno, ahora lo recuerdo, pero digamos que ella tiene un registro muy sensible, muy logrado, una poética de pequeños paisajes, de pequeñas miradas, de espacios rudilantes, y ahí encuentra su cosmos, ¿no? Luego en el sur tenemos a Alexander Ilasaca, un poeta importante, tiene una mirada muy convulsa. Yo leí sus tres poemarios y pues es un libro, es una mirada bastante violenta, erótica, para nada sagrada. La poesía en Ilasaca es un cañón que va pues atravesando lo correcto, lo incorrecto, ¿no? No se mide. No es un poeta que está buscando agradarle a otras personas cuando escribe, se nota eso en su poesía. Hay honestidad, a eso me refiero. Y libros logrados. Luego también tenemos a la poeta Mariana Espesúa, ¿no? Que también tiene varios poemarios interesantes y que de hecho es una poeta influenciada por otro poeta también interesante que es Darwin Bedoya, también de Puno. Y luego tenemos, los dos son poetas que se van experimentando con diferentes registros, son metapoéticos, van armando pues otro tipo pues, ¿no? de referentes, miradas, otro tipo de diálogos. Y luego tenemos pues a Freddy León, y ya vamos terminando. Nos quedan todavía algunos más para comentar. Y los últimos los vamos solamente a mencionar, pero bueno, Freddy León Tuya es un poeta de Ancash, un poeta ancashino, inédito también, que viene presentando sus poemas en diferentes revistas críticas de la capital. Luego tenemos a Lisbeth Curay, que es antropóloga y productora audiovisual. Tenemos a Willy Dávalos, que es lo más irreverente de la poesía del sur actual. Willy Dávalos tiene varios poemarios, tiene ya un registro bastante logrado. Él es una poesía como por ejemplo donde se ríe pues, de los registros del yo poético, etcétera, una poesía ácida. Y él también está junto a otro gestor cultural y poeta, ¿no? Que es Ítalo Pasano. Luego, claro, su libro se llama El Egófago, ¿no? El Egófago, creemos que Egófago sintetiza la búsqueda y tensiones de la poética de Dávalos, ¿no? Y reverencia contra el yo para liberarse de falsas retóricas, ¿no? Por cierto, busquen ustedes, él sacó una antología en Cusco hace 3 años atrás. Él fue parte de la organización de Cusco, que fue Enero en la Palabra, un festival donde juntaron a bastantes poetas de toda Latinoamérica y sacó una antología, que también es muy interesante, donde de hecho también él aparece y está también Velázquez y otros poetas más. Y bueno, ahí la poesía de Dávalo se muestra con toda su intensidad, ¿no? Una poesía violenta, una poesía que no se mide tampoco, como tampoco la de Cristian Rivera, ¿no? Que es una voz rara dentro de la poesía nacional,
que tiene solo un poemario que es Hostes del Mal, que a mí me parece un poemario logrado, sí, pero lo que está haciendo ahora, que todavía no ha publicado, es mucho más desenfadado, es mucho más irreverente, y de hecho publicó poemas de Cristian Rivera de su última parte, que me pareció genial, y luego actualmente practica el paracaidismo extremo, como les vengo contando, con poemas larguísimos que asumen lo coloquial desde la otra orilla. Cristian González, que es otro poeta samarquino, es uno de los más under de su generación. También transita entre la prosa airiana y la locura más atrevida. Airiana, por César Aira, ustedes saben que este escritor, César Aira, que tiene más de 50 libros publicados, un argentino, tiene la tendencia pues, de hacer novelas de temas bien a esos absurdos, paradójicos, ¿no? Tiene un libro sobre Carlos Fuentes o sobre Parménides. Algo también parecido hace Cristian González con sus novelas, pero en su poesía es bastante también interesante, crítico, lúdico. Y luego tenemos a Zoila Capistán, que es una poeta de Cajamarca. Ella es autora de un solo libro llamado Bajo Cero, donde explora pues, un registro erótico, un registro del cuerpo, pero de un erotismo desenfadado. Luego tenemos a Gonzalo Marquina, que es el único joven de la generación traductor del japonés, en todas sus extensiones, haikus, tankas, etcétera. Soporte, recupera lo oriental. Tenemos la poesía de Daguedú, de Ledoux, que es lo más raro de lo raro de la lírica peruana última. Tiene una masa amorfa de sentidos que lo vinculan con una poesía más del cuerpo o de la tierra. Tenemos también a Rafael Mejía, que es un cantautor que hace décimas y hace una décima donde pues no te hace una décima de su barrio, de la señora que vende emolientes o de la gente que está viviendo pues al pie de los cerros, y con eso pues logra registros interesantes siguiendo el lineamiento clásico de las décimas, ¿no? Rafael Mejía también es antologado, como también es antologado Richard Rapaza, que fue parte de La Chimba, un poeta también arequipeño, que tiene un libro llamado Todos mueren solos, que me parece que es un libro más logrado. Él tiene ya más de seis poemarios publicados, pero creo que Todos mueren solos es un libro bastante parecido al de Chumbile, bastante parecido al de Tajo, pero también con logros personales. Y luego tenemos a otro poeta de Arequipa, que es Robert Vaca, que maneja un registro desde los artefactos. Robert Vaca actualmente estudia en Europa. Es un poeta muy conceptual, muy académico, muy interesante también. También tenemos a Martín Gala en Ica, que es una figura de la joven poesía queña. Su trabajo lírico condensa un alto sentimiento sobre el mundo, casi religioso. Por otro lado, Nelson Rodríguez, que es un artesano de las formas clásicas, hace soneto, por ejemplo, y combina por ejemplo, Nelson Rodríguez hace poesía con los cuadros, ¿no? Cuadros peruanos, no sé, de Humareda, y en base a eso hace poemas con sonetos muy interesantes. Es autor también de la página, si pueden, sigan su página web, que es algo así como, ahora lo recuerdo, me aseguro, luego lo comentamos, pero tiene una página interesante también, se me va. Y luego tenemos a Jean-Pierre Cordalupo, que es un poeta joven de Piura, viajero también, que actualmente está en España. Y finalmente cerramos la antología de todas esas voces con Ángel Izquierdo Duclos. Ángel Izquierdo Duclos es un poeta de los más raros, porque a su vez también es un librero que pues ha permanecido en lo marginal, en lo under, trabajando pues en Gamarra, que es una zona acá en Lima. Cuando ustedes vayan a comprar ropa Gamarra, es muy loco ver que en medio de todo lo que es Gamarra, que es una exacerbación de la economía, que impulsa pues nuestro país también desde la venta y compra de esa mercadería, ahí el amigo Izquierdo Duclos se encuentra pues trabajando su poesía. De hecho, él encontró un libro de Enrique Verástegui, lo rescató pues de las rumas y se lo entregó, un libro que Verástegui perdió durante más de 20 años. Pero hablando de la poesía de Izquierdo Duclos, que de hecho ya Verástegui ya destacaba en sus entrevistas, es una poesía que con su libro llamado Albatros, que tiene en suspenso hace más de 30 años, que sigue corrigiéndolo, ya tiene pues una mirada de la infancia, una recuperación de la ternura, una recuperación de lo niño y de la genialidad que esa mirada esconde, ¿no? Entonces es un poeta también que busca ese horizonte. Y bueno, luego de esta hora, que les he charlado una hora de todos los poetas que aparecen en la antología, que es una antología que como ustedes pueden ver, no está solamente limitado pues a Lima, como hay gente que solamente piensa en Lima y piensa en sus zonas, cerradas. Yo decidí hacer una antología más abierta, más periférica, más horizontal. Y luego de la antología, que la publicamos primero en lenguajeperú.p, sacamos una
sacamos un concurso, una convocatoria, y luego publicamos a todos los ganadores. Y voy a leerles los nombres de los 15 ganadores que también están en la antología, que son Moisés Jiménez, que es un arequipeño, Franco Villanueva, que es del Brain, Donny Portillo, que es también de Andahuaylas, Luis Gil Garcés, que es de Tumbes, Mike Paredes, que es de Lima, Henry Murgia, que creo que es de Cusco, y otros más Luis Arturo Castro, que es de Trujillo, a Diego Samavides, que es acá de Lima, a Jimmy Polo, que es también acá de Lima, pero tiene ascendencia venezolana, Rubén Centeno, que es un joven también de Arequipa, que hace poco ganó un premio, el Antenor Samaniego. Luego tenemos a la poeta Marilena Honores, a la poeta Luis Huaita, al abogado y poeta Max de la Rosa, a Eric Aquino, a Joseph Arevalo, a Julián R. Carson, que es un chico de Trujillo, que también tiene poesía muy interesante, a Eric Huarca, que es un escritor de Arequipa también joven, y a Lourdes Aparición, y también a Jimena López Bustamante y a Juan Francisco Carrillo. Esas son las voces que fueron integradas ya dentro de la convocatoria que duró 2 meses, en las cuales llegaron más de 100 poetas y analogamos a las miradas más frescas, más interesantes que también podían contribuir a toda esta construcción nacional que es la poesía peruana, ¿no? Entonces, grosso modo, les he contado de qué vas, a quiénes incluí, y finalmente pongo acá Perú como poema, Tribu Radiante. Creo firmemente que la construcción de un país no solo se basa en sus estructuras de cemento y andamios, ni en sus largas avenidas luminosas o inmensos centros comerciales, ¿no? Que es la mirada que tienen los alcaldes y que tienen los políticos, sino en el cultivo interior de cada ser. La poesía, como registro humano, trabaja en el proceso de interpretar nuestras identidades y ponernos nuevos espejos, nuevos caminos y arrojar otra luz sobre la realidad. La poesía protege la invencible capacidad humana de crear, creer y soñar, ¿no? La poesía, repito, protege la invencible capacidad humana de crear, creer y soñar. Perú no solo es un terreno de corrupción y violencia, también lo es de arte y posibilidad. Sean bienvenidos a nuestro país y a todas sus sangres, ¿no? Y así termina esta introducción, que es del libro que estamos hoy día comentando, que lo publicamos recientemente en Argentina, en la editorial Metaliteratura, y ahora vamos a invitar a uno de los antologados. Vamos a invitar primero a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, Luis, luego de esta extensa presentación, que espero que haya sido aclaratoria y que haya sido de información para todos los que nos escuchan, les presento a Luis Gil Garcés. Él hace poco publicó el poemario Istmos. Él es un poeta de Tumbes que de hecho antologamos por su entrega, por su poesía que viene ya trabajando hace más de 10, 15 años atrás, y el último poemario, Ismos, tiene un trabajo más desde la métrica, que ya seguro les contará un poco. Y Luis, quiero hacerte dos preguntas y luego lees los poemas tuyos, algo así para coordinar. Y la primera pregunta, Luis, es, quiero que nos cuentes cuál es la experiencia de ser poeta en el Perú. ¿Cuál es la experiencia de un poeta peruano? ¿Qué experiencia vive en la actualidad? Bueno, obviamente nosotros los que aspiramos a ser poetas, vemos que acá en el Perú no es un camino directo a la fama, ¿no? O sea, el que quiere perseverar, en mi caso como yo, ¿no? Es por vocación, como decían los antiguos, y hay que seguir, o sea, es como algo interior, como que algo que está en la sangre y llama, ¿no? A seguir avanzando. Es difícil porque eh, nos pueden tachar, por ejemplo, a mí cuando yo opté por estudiar una carrera relacionada así con las letras, que es humanidades, historias, pues piensan que de repente somos como vagos, ¿no? O como personas que vamos a romper el orden social, pero al final se le dio la razón a la poesía porque, bueno, pues estoy aquí ya con mi tercer libro y me siento muy contento. Entonces, todas las cosas que yo he querido hacer acá en la tierra, bueno, las he hecho y he publicado este tercer libro y esta propuesta poética que también tengo acá, ¿no?
nos compartes dos de tus poemas para que todos te escuchemos y sepamos pues, de tu poesía. Ya, el primero es, bueno, de esta antología que salió en el año 2007, cuando estuve en el grupo literario Magenta, era de la Universidad de Piura, de la UDEP, y dice así: El ave. El ave de alas de cacerola voló destripándose el pico hacia una cubeta de gas envidioso. El ave sintió su muerte en el nacimiento de los siglos. Su pico sangró lleno de selva. Y el ave conoció el mar cuando su vida era pescado y sus plumas chocolate derretido. Ese es, digamos, el primer poema que yo hice así con ese estilo, con ese, ¿no? Con ese sello que lo puse aquí en la antología. Y de ahí un poema que me ha gustado mucho, que bueno, lo leo y lo siempre leo, es este de Aro de Madera, ¿no? Que muchos allá en amigos de Piura le dicen que es un poemario destructor. No sé por qué, pero bueno, dicen que el libro que he escrito, El último Ismos, es disruptor, ¿no? Es disruptor. Y cuando salió este libro decían Claro. que era destructor. Entonces, bueno, son términos que me han puesto a mí, o sea, como que rompo, ¿no? Pero ya, ahí está. Dice, el poema número 2, dice, el 3, perdón. Mástil, y en él nada de arena, un vientre es de la arena, cual músculo a una cuerda, impulsada por rayos de anaranjados ojos. Tras el amarillo, las manos. Caricia, caricia. Después, solo el huésped ha declarado repartiendo el pan. Me quedo hasta que sea el mar. Bueno, es los dos poemas que quería en esta noche compartir contigo y todo el proyecto que tú estás haciendo, pues que me parece muy interesante. Y te agradezco, Luis, que nos hayas compartido tu sensibilidad. De hecho, pueden seguir a Luis desde sus plataformas en redes sociales. Agréguenlo para también conozcan su poesía y puedan también leer su último poemario, que es Sismos, ¿verdad, Luis? Que lo acabas de publicar hace poco y creo que también va a estar en la feria que ahora se abre en Piura, ¿verdad? Va a haber una feria, también creo que lo vas a presentar. Sí, están cordialmente invitados, es este 20 de octubre, la hora, bueno, es tentativo, o sea, está ahí, pero se puede decir que se puede, yo no creo que se modifique, pero es a las 7 de la noche, el 20 de octubre a las 7 de la noche a través del fanpage de la feria, de la segunda feria del libro de Piura. Están cordialmente invitados y bueno, tú vas a estar ahí también, ¿no? Espero que me acompañes ahí. Claro, Luis. Y, y ya, y claro, yo estoy ahí presentando tu libro, así que nos quedamos para el siguiente encuentro y sigamos conversando y te agradezco la participación de esta noche. Gracias, muchas gracias. Voy a invitar ahora, Luis, al siguiente invitado, a ti, Luis. Vamos a conectarnos Hola, Willy, ¿qué tal? Julio, yo he visto cuando se te ocurrió la idea de hacer esta antología, recuerdo que solicitaste ahí los poemas, los mandamos y bueno, me alegra que ahora ya se haya realizado este proyecto. Realmente es una alegría ver que está en Amazon, ¿no? Que es el futuro quizás de la literatura. Y bueno, como formo parte de al menos creo que antologaste un poema mío, ¿verdad? Claro, sí. De hecho, eh, bienvenido a esta noche, Wilny Dávalos. Para los que están acá conectándose recién, Wilny, Luis son parte de la antología Yo construyo mi país con palabras. De hecho, como les contaba de manera breve, es una de las voces más interesantes de lo que es el sur ahorita, a nivel, digamos, de la última década, ¿no? Así que, igual, Willy, te hago la pregunta, para Julio, ti, digamos, en tu experiencia, con todos los libros que has publicado, te escucho, pero, digamos, ¿cuál ha sido tu experiencia con la poesía en todos esos años? ¿Qué nos puedes contar a nivel de tus publicaciones, a nivel de los encuentros que has ido armando, etcétera? Sí, ¿qué me quieres decir?
Tío, yo te quería preguntar más bien, ¿qué pasó con la portada original de la antología? Recuerdo que habías puesto una portada media roja. Creo que cambió, ¿no? Cambió los planes un poco, ¿no? Obviamente, obviamente, porque había primero una coordinación editorial y luego se armó otra coordinación editorial, ¿no? Ustedes saben Ahora entiendo. que a veces no quedan muy bien definidos, no quedan muy bien definidos los contratos editoriales, entonces hay que, al menos de mi parte, yo busco más beneficios del grupo, y en ese sentido hubo un cambio para Metaliteratura. Qué bueno que lo menciones, de repente algunos vieron la otra portada, pero sigue siendo la misma temática, Sí. sigue siendo el mismo proyecto, sigue siendo la misma esencia, y eso, mostrar la época, mostrar el panorama, ¿no? Así que, bueno, Es nos que lees alguno de tus poemas, Willy, tú siempre para que los hablas, ¿no? escuchemos por De acá. la seriedad de la literatura, ¿no? Y creo que dejar en claro estos temas formales, ¿no? De qué es lo que quieres tú con tu editor, o qué es lo que quieres tú de, digamos, del corrector de estilo, o qué quieres tú del diseñador, ¿no? Eso siempre tiene que estar sobre la mesa, ¿no crees? O sea, es ético, ¿no? Para publicar libros, editarlos. De hecho, tío, bueno, voy a Ah, leerles unos poemas. por supuesto, pero sabes que igual son temas que igual uno va trabajando y va aprendiendo. De hecho, no está no hay una Claro, escuela para que el poeta sepa cómo editorialmente moverse. A veces uno lo aprende todo en la cancha, ¿no? eso es Pero bueno, al verdad, menos tío. mi Y caso ha eso es, sido la que he cancha lo es aprendido todo, tío. todo de manera, no es todo. Tú lo sabes, ustedes lo saben. Yo creo que todos los que están ahorita escuchándonos saben que nadie se ha formado en una universidad para ser poeta. Sí, Todos tío, lo hemos hecho al margen, leyendo en nuestra soledad y claro. armando cosas. Entonces, así un poco también por ahí. Y bueno, Bueno, compártenos maestros. alguno de tus De poemas, hecho, por voy a favor, leerles dos poemas para como escuchar. están usando. Este se llama Supaipan Pampampi. Borrado sea, Supai, interior de lo que amo, reflejo salvaje, enlodado y frío. Cuero, señal de matanza, colgado de las membranas de esta piedra que no resbala sin monedas. Supai, te llevaste el sencillo modo de vida de mis manos y ahora, ¿esperas que te alcance? Dejaste ajenos mis escritos e impresiones y te hiciste resplandor morado, fugaz como el sol que redescubre en su libertad la pululación de nuestra especie. No hay odio, no siento odio, solo la aberración de buscarte. Huiste por la alcantarilla, rata tuerta, hurgaste la tierra para forrar tus manos magras. ¿O es que te he confundido con mi pasión esquizoide? ¿Quién me tomó el pulso? Me subió al auto, y el auto al mercado, donde una bruta cerveza enfermó mi recuerdo. Lo he perdido todo, menos el dolor de dientes que no me deja pensar, pensar en qué, pensar en quién. ¿Acaso no ven al buitre? Lleva siguiéndome 4 días. Mañana caigo, mañana caigo. Mañana es hoy, y hoy fui del tamaño de un clona. Mi voluntad ha de disolverse marcando unas sombras. Supay, si me has visto derrumbado en la calle, fue por no encontrarte a mi lado. Sin que importara más el cielo, me quedé a leer las nubes hasta sellar mis ojos con el sol. Ya no sé andar mis viejos pasos de baile. Me quise liberar de las huellas dejadas en el lodo, pero la danza me obligó a reconstruir la lluvia. Ya no sé bailar desde que quise tocar lo caliente de un cuerpo extraño y quemé mis manos. Ya no sé tocar los instrumentos como guadañas del encapuchado mentor del desenfreno. Me quemé Ya, los dedos hurgando en lo real de un ser femenino. Ya no sé silbar. La acera pide mi peso como premio por su constancia. Tampoco sé besar desde que partiste la manzana en 4 y fuiste un satélite espía. No te besé cuando partiste, no te besé cuando te amé. Es mi culpa. El pecado es respirar, es sentarse sobre el placer y contemplar el cielo de cabeza hasta que el beso caiga de él con su sabor violeta, rugoso y fragante.
Debo estar herido para no querer sublimar más mi Bao. Pero, ¿sabes? No necesito besarte para saber que, como todos, valgo lo que trae mi bolsillo, y eso no es el sol, a lo mucho, un sucio y arrugado papel higiénico con ceniza. Muy Y bien, bueno, y fue el la... segundo poema, maestros, que voy a leerles Ah, se pensé llama que ya. Hijo de perra. Desenterrar viejos amores es una de las mañas de este perro, como lo es también el holgazanear en el presente y creer que los amos vivirán por siempre. No es el mejor ladrando ni aplicando la poderosa mordedura de los cacos. Tampoco come rico can o mi mascot. Dice ser un perro marginal, hogareñamente callejero. Como dije antes, el perro en cuestión no es bueno ladrando. Hay otros que destrozan el silencio con el gruñido de sus muelas. Pero sí existe una cosa en la que es bueno: desenterrar viejos amores. Cuando el sol empapa de saliva los poros, sus patas arremeten a la tierra, cras, cras, el cadáver fosilizado de un amor hembra, piel cobriza, 1,50 m aproximadamente. Como es un perro, no tiene acceso al carbono 14, edad desconocida. Dibuja los datos en jeroglíficos caninos. Cae muchas veces en el coloquialismo y alguna perra ancestral o algún lobirro nómana, expertos en interpretación jeroglífica, ladran, muerden y rascan por el retroceso. Ya no somos egipcios, le dicen. Cuando el aerolito conserva algo de pulpa, nuestro perro devora este resto de tiempo, y si es el cadáver completo de una perra, le hace el amor como si estaría viva, lamiéndola, penetrándola suavemente, respetando al espectro de la muerte que en sus huesos güeros habita. Viene, de vez en cuando, una perrita a sacarlo de las garras de Tánatos. Viene, mueve la cola y se va frustrada. El perro queda indefenso ante tantos fantasmas. Yo escribo mi país con palabras, Julio. Y genial, genial, siempre el toque irreverente, siempre el toque contestatario que te caracteriza, Willy. Han sido los poemas de Willy Dávalos y quiero compartirles algunos poemas de otros autores. De hecho, tenemos a un poeta más acá en cabina. A ver, lo vamos a meter ahora y con él, a ver. Desconexión rosa, ¿qué fue? Ya, volví. Tuve un problema. Bueno, les leo unos poemas más que también ya están antologados, de Gloria Portugal, que es una poeta también del norte, para que vean también la poesía de Gloria, y dice, ah, si se pudiera fiar nuestra felicidad y llevarla a casa ya a sola firma de un papel, solo con el DNI, como se hace con una refrigeradora o un televisor, y olfatearla como un libro nuevo y palparla de cuando en cuando para asegurar su existencia, y alegrarnos porque el dinero lo gastamos bien, aunque tal vez tengamos que entristecernos porque se echó a perder muy pronto y aún no terminamos de pagar las cuotas. Ese es un verso de Gloria Portugal. Y luego vamos a ver. Vamos a invitar al nuevo amigo, a ver. Cristian está ahí, Cristian. Ah. Hola, Hola, Cristian, ¿cómo hola estás? gente, ¿cómo están? Buenas, buenas, buenas. Con ustedes, el poeta Cristian Alarta, él también es una de las voces antologadas en esta selección. De hecho, él también fue parte del grupo de La Chimba. Ahora vamos a escuchar una poesía de Alarta para que conozca la fuerza, la ética de Alarta. Claro.
Bueno, no fui parte de la chimba chimba, creo que era como una especie de hermano adoptado, algo así, porque yo venía Ya. de un colectivo, del colectivo Sabotaje. Ah, claro, claro. Eran los rezagos del colectivo Sabotaje y bueno, la chimba justo apareció cuando el Sabotaje se desapareció y ya pues como no había recitales iba donde ellos y me adoptaron y bueno, con ellos pasé bastantes cosas, ¿no? En los recitales y aprendimos muchas cosas entre todos, conocí a Richard, conocí a Mauricio, conocí a Álvaro y bastante gente, ¿no? Cristal, creo que un tiempo Cristal estuvo con Verbocer, me parece, Cristal Claro, claro, Alarcón. claro, Sí, claro. Cristal Y Alarcón dime, también salió de la chimba. Cristian, dime, Cristian, ¿qué tal la movida de Arequipa actualmente? Eh, Qué tal? ¿Qué nos puedes bueno, contar de la movida en Arequipa? ahora es todo estamos puro virtual, ¿no? Pero ya bueno, se ve que hay gente que está haciendo gestión cultural el año pasado. Quienes están haciendo movida es Lili Sánchez, Mauricio Medo, bueno, nosotros con Editorial Inevitable. Y de ahí que de repente me olvido de algunas personas, pero no, de repente es porque no están tan activas. El año pasado estaban activas esas personas y ahora también se han reactivado ahora con la virtualidad los que te he mencionado, ¿no? Claro, claro. Nuevas voces, bueno, está André Gutiérrez, está Eric Huarca, Ah, Rubén Centeno, son claro. jóvenes, viven bien jóvenes. Benjamín ya no está tan joven, ya Benjamín Huiza ya está más o menos viejito ya, pero también está dentro de las nuevas voces. Y Sí, bueno, hermoso, podría de hermoso. repente darles que con Editorial Inevitable vamos a sacar una antología de nuevas voces arequipeñas. De los que he mencionado va a haber otras personas más. Entonces, ya cuando salga ya les haré pues el comunicado o les facilitaré, no sé, la publicación. Porque estamos ahí explorando a personas, chivolos, pues, ¿no? Menores de 25, ¿sí? Para que puedan publicar y ya pues ya el editor a seleccionar. El editor es Freddy Denver, de Editorial Inevitable. Ah, Somos claro, sí lo varios conozco. ahí, pero el que edita es Freddy Denver. Y ya pues cuando salga pues ya le haremos público y les de repente les pasamos pues también el archivo a ustedes, ¿no? Para que puedan disfrutar Ya, de genial. las nuevas voces Léganos algo de tuyo, Arequipa. Cristian. Léganos algo tuyo para que escuchen tu poesía acá en esta transmisión. Ah, ¿leo? Ya. Sí, algo tuyo. Ya, voy a leerles entonces. Voy a leerles algo que escribí para Triada Primate, pero no carga la vaina. Ya. Son 10 principios para ser escritor del 3021. Es parte de la columna Autosuperación Ontológica, número 01. Eh, los principios que se expondrán son recetas que fueron extraídas del Tao y de las reflexiones lunares de varios poetas ancestrales. La poesía como sentido ontológico de pertenencia solo es así para poder ser todas las religiones y tener el supuesto Dios creador de todo, en el espíritu. El espíritu es la totalidad esparcida. 1. El lenguaje tiene un fin, tienes que exterminarlo. La recreación es la ficción de la totalidad. Hay una forma de ser y es vomitando poesía. El futuro es vómito. 2. Energía es la autodestrucción lenta con un rumbo al vacío. Todo se absorbe en el paraíso del poeta. El poeta es un fantasma en las piedras. 3. Jeroglíficos en papel, solo te atenúan la actitud. La poesía es desparramarse por la piel y por todas las especies animales. La tierra es una canica, el poeta no llega a un gramo de arena. 4. Hay dioses, no hay ordenador universal, se llama poesía, matemática cósmica que se escribe con estrellas y vacíos con biomateria. 5. Ruido que emana la mente, se desconfigura la realidad, el ruido como la mayor droga, eternas amanecidas en el vientre de la luna, ruido de madrugada para el verso, para el sol verso. 6. Las ciudades son triángulos y círculos que retratan un universo infinito, una población que se extinguió por el excesivo progreso, unos poetas que solo decidieron ser espejo de una economía muerta. 7. La posibilidad es una ceguera para muchos. Romper los ojos se ha vuelto el cine de lecturas en vidrios.
Para ser poeta es poseer la fractalidad en cada célula. 8. Política que debe gobernarse por el verso, vencer el miedo a la vida, la muerte es la realidad y la verdadera política, la escritura que hace gobierno de estrellas. 9. Los cálculos hechos por primeros hombres que son el ahora, años que se podrían ser realidad siempre. El tiempo es la comparsa de la materia. 10. Pachamama es conjuro en cada segundo y de la boca del poeta brota madre tierra. Sus manos son planetas, el verbo se hizo poeta. Y para terminar, un segundo poemita ay carajo, de un poemario que no he terminado y se me ha colgado ahorita el Word. Vamos a ver. Bueno, creo que ya se arregló. Dale. Carajo. Espérate, que esta vaina se lajea mi compu, está viejita. Bueno, Pecado y Victoria. La monedad de la abuela, donde se une ciudad, se exalta, y un dios revive con un corazón color palta, con un corazón que recuerda los viajes a Puquina. En una moneda radica el destino, en la fuerza de la voluntad, una cana como moneda, una historia de infancia en un pueblo de tierra y sudor. Existen las caricias de los abuelos y los llantos precantina, esas borracheras que te da la vejez, o que se siente cuando ves un álbum de fotos, una estructura del poema que creció contigo y maduró contigo. Sé mucho de ti y de mi aliento. Tuve que volverme ave para llevarte en los recuerdos de mi infancia. He tocado tus pechos con el anhelo de ver a Dios. Sé que lo mejor de hacer el amor contigo es retornar el recuerdo como bandera y empapar algún templo con tu cuerpo. He sentido que un árbol de manzana tiene el color de tu cariño. Bueno, esos son los dos poemitas que he preparado para hoy. Bueno, sí. Gracias. Sí. Sí, ha sido la voz poética de Cristian Malarta. Y nada, Cristian, seguimos todo lo que también haces. No te olvides, no nos olvidemos de seguir la movida que Arta está gestando en lo que es Arequipa, totalmente. Y de hecho es una de las figuras más activas de la cultura poética o escrita allá en Arequipa, ¿no? Y bueno, gracias por tu participación, Cristian. Muchas gracias. Chao. Lo sigo. Bueno, ya vieron ustedes que hay poetas en esta antología de todo tipo de estilo, de todo tipo de mirada. Y finalmente, para acabar este primer concierto de Yo construyo mi país con palabras, les voy a leer un poema de Paul Guillén que le dedica a José Pancorbo. Y dice: Peire Vidal canta o florece entre los campos de almendros y el viejo grita desde su escritorio: papiols, let's te damus. Y tú cantabas en la alameda, donde arreciaba el viento y el tren pasaba haciendo ese ruido catastrófico. Tú cantabas como el viejo Lomis, y yo escuchaba cómo salían de tu boca esas sílabas, ese fuego y esos gallinazos que revoloteaban cerca de la Catedral de Lima, y a un paso de convencer a la gente en volvernos asaltantes, escuchamos el rumor de los ciegos que se aproximaban como marejadas de hielo. Decidimos asaltar a los cerdos de la banca y todos los bares abiertos, y cerrados, caminaríamos por las calles para encontrar una moneda, y así no sentirnos tan solo o tan desválidos. Yo, Pierre Rivieri, habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a mis hermanos. Bueno, y este poema del poeta Paul Guillén, que también es parte de la antología, y con esta última lectura cerramos hoy día nuestra jornada de hoy, no sin invitarlos para mañana. Si les gustó lo de hoy día, mañana no dejen de ver la entrevista que va a realizar Rose Oviedo, que también es parte del proyecto Lenguaje Perú, a la joven promotora de la cultura nipona acá en el país, de la cultura oriental, que es Daisy Sarabia. Y mañana esa entrevista empieza a las 11 de la mañana. Y el domingo, si les gustó la plática de hoy, los invito a que sigan el domingo a las 10 de la mañana
voy a seguir dando una charla de la poesía del 90, ¿no? La semana pasada hablamos de la poesía de José Pancoro, este domingo vamos a hablar de Miguel Ildefonso, ¿no? Y bueno, si les gusta, pueden seguir todo nuestro trabajo desde lenguajeperú.p, pueden seguir lo que venimos haciendo y pueden bajarse todos los poemarios que hemos ido subiendo en Lenguaje Perú, en la parte de descargas. Hay más de 50 libros que son gratuitos para que ustedes puedan conocer, puedan activarse, puedan también difundir la poesía y puedan ver pues que ese trabajo es un trabajo que no lo hacemos, que lo hacemos pues para confirmar un arte que, aunque está callado, sigue siendo muy activo y sigue siendo muy valioso para pensar la realidad, para manifestarnos y para poder explicarnos el mundo y para poder crear diálogos, crear miradas, crear lenguajes. Y bueno, con todos, saludos a los que nos escuchan acá en el Agustino, a los que nos escuchan en todo el Perú, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en México. Por ahí vi que también habían amigos de Chile, a todos los amigos que son amantes del arte poético, que respetan a los poetas, que saben que esta actividad es trabajo, es dedicación, no es una cosa de vagos ni de cosas de locos, sino cosas de que hacemos dedicándonos al arte. Saludos a todos de corazón. Esa entrega ha sido para que vean ustedes toda la amalgama de voces que tenemos en la poesía peruana, y es un trabajo para ustedes, para que se vea que en el Perú no solamente tenemos corrupción, no solamente tenemos delincuencia, sino también tenemos arte, tenemos crítica a través del arte, tenemos coherencia poética y tenemos también estética. Entonces, ahí está el trabajo, en que ustedes también activen dentro de sus propios espacios recitales, eventos, armen también revistas, armen también eventos para difundir todo lo que es la lectura, todo lo que es la cultura escrita y todo lo que es la cultura poética. Y no dejen de comprar libros de poesía, no dejen de leer poesía. Conmigo será hasta el domingo, y mañana a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, tenemos una nueva entrevista con Rose Oviedo y Daisy Sarabia. Con todos, buenas noches.